¿Quién te observa en la oscuridad? Un ojo se abre. Un susurro atraviesa la arena. ¿Qué secreto esconde el polvo? Símbolos arden. Sombras se mueven. ¿Te atreves a mirar? El umbral está cerca. En las llanuras donde nacieron los reyes, la arena recuerda nombres que el tiempo intenta olvidar. Aquí, entre el Tigris y el Éufrates, la civilización aprendió a soñar, pero cada grano de arena es testigo de un mundo más antiguo. El viento susurra historias de poder y pavor, de un tiempo en que la humanidad era joven y el mundo vasto y terrible. Sumeria, madre de ciudades y ritos, talló su memoria en arcilla y fuego. Levantaron zigurats buscando el favor de sus dioses. Trazaron los caminos de las estrellas e impusieron un orden precario sobre el caos. Pero su mayor legado fue la palabra, un arma de doble filo para inscribir su asombro y, sobre todo, su miedo más profundo. Pero no todo era plegaria. También había temor y pactos sellados en silencio. Detrás de los himnos cantados en los templos, se movía una fe más antigua. Cuando los dioses del cielo no respondían, algunos buscaban respuestas en la oscuridad. Eran pactos de supervivencia, susurrados en la noche, intercambiando un fragmento de futuro por un instante de alivio. Una lengua de estacas y signos guardó la lista de lo innombrable, el cuneiforme. Para ellos, no era solo un alfabeto, era una herramienta de poder, un instrumento para nombrar, catalogar y esperaban controlar. En los archivos más secretos, compilaron un terrible bestiario de las fiebres, las locuras y las sombras que acechaban en el borde de la razón. Y cuando la piedra cae, el tiempo escucha. Durante 4 milenios, el silencio fue su guardián. Las ciudades se convirtieron en polvo, las tablillas dormían. Pero el universo no olvida. Una grieta en la tierra, el golpe de una herramienta. Cualquier perturbación es una llamada. El tiempo, como una membrana vibrante, percibe la perturbación. Se detiene y escucha, atento al despertar de un eco largamente dormido. Antes de los dioses, existieron los demonios, y sus nombres fueron escritos en piedra. Antes de que la humanidad organizara el cosmos en un panteón ordenado, el mundo era un torbellino de fuerzas primigenias. No eran buenas ni malas, simplemente eran la enfermedad sin causa, la tormenta sin aviso. Los sumerios, con una sabiduría perdida, los reconocieron, les dieron nombres y los grabaron, esperando confinar su esencia. Nombres que alimentan sombras, sombras que respiran entre grietas. Un nombre es un ancla, un punto de conexión entre lo físico y lo etéreo. Cada vez que uno de esos nombres es leído o pensado, una chispa de energía cruza el abismo. Es un bocado de sustento para lo que espera. Las sombras que se alargan al atardecer no son solo ausencia de luz. En los lugares antiguos, tienen peso y tienen hambre. Sumeria los llamó Udug, portadores de enfermedad y destino. No era un único tipo de entidad. El término Udug era una categoría para lo inexplicable, el espíritu vengativo de un muerto, un sirviente de un dios ofendido o algo mucho más ajeno. Eran agentes del caos, pero también del cambio. Podían traer la locura, pero también susurrar el secreto de un tesoro. Eran hilos oscuros en el gran tapiz del destino. Entre templos y tormentas, los sacerdotes escribieron con miedo y precisión. El escriba que catalogaba a los Udug no era un burócrata, era un guerrero en un campo de batalla invisible. Su pluma era su espada, la tablilla su escudo. Mientras el viento del desierto aullaba afuera, su mano no temblaba. Un trazo equivocado, y el ritual de contención podría convertirse en una invocación catastrófica. Cada trazo era un muro, y cada muro, una súplica. Construían prisiones conceptuales, laberintos de significado para atrapar a estas conciencias sin forma. Cada tablilla era una celda en una vasta penitenciaría de arcilla. Pero estos muros no estaban hechos de arrogancia, sino de desesperación. Eran un monumento a la fragilidad humana, una petición silenciosa a los dioses para que mantuvieran a raya la oscuridad. Porque los demonios escuchan,
pero cobran caro. Nunca están sordos a una llamada, especialmente a una desesperada. Ofrecen soluciones rápidas, la lluvia en la sequía, la caída de un rival. Pero su economía es implacable. El pago se extrae del alma, de la suerte, del tiempo de vida. Un pacto con un Udug es una deuda que te perseguirá a través de las generaciones. Y la historia, al mirarlos, se reconoce a sí misma. Nos gusta pensar que hemos superado estos miedos primitivos. Pero, ¿acaso no seguimos nombrando a nuestros propios demonios? Ansiedad, adicción, polarización. Fuerzas que parecen tener voluntad propia. En la mirada aterrorizada del sacerdote sumerio, la historia ve un reflejo de su propio rostro. La tecnología cambia, el miedo permanece. Milenios después, otros buscadores llegan con lámparas y preguntas. Con sus palas y sus cepillos, sus GPS y sus sueños de renombre. Son los hijos de la Ilustración, armados con el método científico. Buscan hechos, artefactos, cronologías. Quieren desenterrar el pasado para explicarlo y neutralizarlo. Sus lámparas iluminan la oscuridad física, pero son ciegos a la oscuridad metafísica que han venido a perturbar. Ignoran que la arena no solo guarda, también llama. Creen que su presencia aquí es fruto de la planificación y la casualidad. No comprenden que han sido guiados, que la inteligencia latente en este lugar ha estado emitiendo una señal sutil, influyendo en sueños, inspirando intuiciones. No son descubridores, son invitados. Y el anfitrión ha estado esperando mucho tiempo. Y cuando se abre una puerta antigua, algo más abre los ojos. El clic de una cerradura rota, el crujido de una losa de piedra movida por primera vez en 4 milenios. En ese instante, una conexión latente se vuelve activa. En el otro lado del velo, una conciencia dormida siente el estímulo. Unos ojos que no son físicos, que no han visto la luz en eones, se abren en la oscuridad. Este es el umbral. Cruza, si te atreves. La historia que creías muerta está respirando de nuevo. El conocimiento que te hemos revelado ya te ha hecho parte de ella. Ya no eres un simple espectador. El umbral ya no está solo en un desierto lejano, sino aquí mismo. Te hemos mostrado la puerta y te hemos advertido. Ahora, el siguiente paso es tuyo. Cruza, si te atreves. En la cuna de la historia, donde la tierra seca se agrieta bajo un sol implacable, 2 ríos dieron a luz un milagro. Entre el Tigris y el Éufrates, en el fértil pero brutal abrazo de Mesopotamia, la humanidad decidió dejar de vagar. Aquí, los sumerios no solo aprendieron a domar las aguas impredecibles con canales y diques, sino que se atrevieron a desafiar al caos mismo, levantando las primeras ciudades del mundo. Uruk, Ur, Eridu. Erigieron murallas de adobe no solo para protegerse de tribus enemigas, sino como una frontera sagrada entre el orden y la inmensidad salvaje. Sus zigurats, escaleras monumentales hacia el cielo, no eran meros templos. Eran anclas cósmicas, uniendo el barro del que estaban hechos con el firmamento que anhelaban comprender. Y en el corazón de estas ciudades, al abrigo de sus muros, nacieron preguntas más antiguas y persistentes que la piedra. ¿Quiénes somos? ¿Por qué el sol se levanta y la luna mengua? ¿Qué poder agita las tormentas de arena y desata la crecida del río? ¿Y qué, exactamente, acecha en la oscuridad impenetrable más allá de la última hoguera? Fueron los primeros en casi todo. Contaron el tiempo en ciclos de 60. Dividieron el cielo en constelaciones, y sobre tablillas de arcilla húmeda, grabaron la primera palabra escrita. Escribieron primero, contaron primero, y por lo tanto, temieron de una forma nueva y sistemática. El miedo dejó de ser un simple instinto para convertirse en algo que podía ser nombrado, registrado, estudiado. La escritura cuneiforme, nacida para la pragmática tarea de contar sacos de grano y cabezas de ganado, pronto se convirtió en la herramienta más poderosa para confrontar lo intangible. Entre los inventarios de bienes y los himnos a los dioses, entre las crónicas de reyes y los cálculos astronómicos, surgieron textos de una naturaleza distinta, más oscura. Manuales de supervivencia para el alma.
Eran los textos apotropaicos, catálogos de lo invisible, grimorios de protección. En ellos, los escribas no solo listaban demonios y las aflicciones que traían, sino que prescribían, con una precisión casi científica, los medios para expulsarlos. Pero antes de que las palabras pudieran atrapar el miedo, las imágenes ya lo hacían. Los sellos cilíndricos, pequeñas obras de arte talladas en lapislázuli, cornalina o hematita, eran más que una firma. Al rodar sobre la arcilla, imprimían una escena, un microcosmos de poder. Eran amuletos personales, escudos portátiles que conjuraban con símbolos donde las palabras aún no alcanzaban. Un dios protector sometiendo a una bestia del caos, un adorador arrodillado, una barrera visual y mágica contra las fuerzas que buscaban deshacer el orden del mundo. Y cuando las palabras llegaron, nombraron a la legión. Los textos nombran Uduk, los espíritus errantes que traen la mala suerte; Gayu, los demonios del inframundo que arrastran a los vivos a la oscuridad. Eran el miedo genérico, la ansiedad sin rostro. Pero luego estaban los terrores específicos, los archidemonios con nombre y función. Lamashtu, la hija del cielo. Una diosa caída, una depredadora divina con cabeza de león, dientes de burro y garras de pájaro. Su sed era de vida recién nacida. Se la imaginaba acechando en los umbrales, en las habitaciones de las parturientas, esperando para arrebatar al bebé del pecho de su madre, para roer sus huesos y beber su sangre. Contra ella se colgaban amuletos, se colocaban estatuillas de perros guardianes en la puerta, y se le ofrecían peines y usos, con la esperanza de apelar a una vanidad olvidada y distraerla de su propósito mortal. Y luego, la gran paradoja, Pazuzu, rey de los demonios del viento, señor de la fiebre que llegaba con el siroco del desierto. Su rostro era una máscara de furia canina, su cuerpo una amalgama de partes humanas y animales, con garras de águila y una cola de escorpión. Era el terror encarnado. Y sin embargo, su imagen era el amuleto más poderoso contra Lamashtu. ¿Por qué? Porque en el cosmos sumerio el poder se contrarrestaba con poder. Se invocaba a un mal mayor para ahuyentar a uno menor. Pazuzu, el demonio que ahuyenta demonios, es el testimonio de un pragmatismo desesperado, una alianza impía forjada en el corazón del miedo antiguo. Y Azag, la enfermedad hecha monstruo, la fiebre que emana de la propia tierra. En los mitos, su sola presencia hacía que los peces se cocieran vivos en los ríos. No era un simple demonio, era la personificación de un desastre natural, la plaga, la epidemia. Una fuerza tan primordial que solo un dios guerrero como Ninurta podía enfrentarlo en una batalla cósmica. Azag era el recordatorio de que el propio mundo podía volverse en contra de la humanidad. Contra ellos, contra este panteón de la pesadilla, los sumerios desplegaron un arsenal donde la magia y la protociencia eran indistinguibles. Barro cocido para crear efigies que atraparan al demonio, cobre y bronce, metales de poder para forjar amuletos, sal para purificar, para crear una tierra yerma donde el mal no pudiera echar raíces. Era un sistema complejo, una tecnología del espíritu donde la ciencia y el rito ardían en la misma llama. El agua, bendecida y pura, era una frontera líquida, una membrana entre el espacio sagrado del ritual y el caos exterior. Las palabras eran puertas, pero también cerraduras. Una incantación no era un ruego, era una fórmula legalista, una orden que obligaba al espíritu a obedecer. Debía pronunciarse con la entonación perfecta, en el momento preciso. Se abrían con precisión o no se abrían, y un error podía dejar al exorcista expuesto y vulnerable. Se cantaba al ritmo del tambor, no solo para marcar el tiempo, sino para alinear la respiración, el pulso y la conciencia con el orden cósmico. El ritmo imponía una estructura sobre la anarquía del pánico, para que el miedo respirara al compás del ritual. Y el humo del incienso, del cedro quemado, era la escritura del aire, un vehículo que transportaba la esencia de la oración a los dioses, y al mismo tiempo, una cortina asfixiante que los demonios, hijos del viento y la sombra, no podían cruzar. Han pasado milenios.
Las ciudades de Sumeria son polvo y montículos en el desierto. Sus dioses están olvidados. Pero sus miedos nos resultan familiares. Hoy, practicamos otros ritos en laboratorios y museos. Limpiar, con cepillos finos en lugar de agua bendita. Catalogar, imponiendo nuestro propio sistema de orden. Traducir, intentando forzar sus palabras en nuestras cerraduras conceptuales. Creemos que lo hacemos para entenderlos a ellos, pero en realidad leemos su miedo para entender el nuestro. La plaga de Azag es el virus que tememos hoy. La amenaza de la Mashtu es la ansiedad primordial por la seguridad de nuestros hijos. El caos del Udug es la mala racha inexplicable, la depresión que se cierne sin motivo. Hemos cambiado los nombres, pero las formas del miedo perduran. Pero a veces, en el silencio estéril del archivo, bajo la luz fría de una lámpara, ocurre algo. La distancia de 5000 años se colapsa en un instante. El peso de la tablilla en tu mano, la frialdad del barro cocido, la nitidez de una marca hecha por una mano que hace mucho tiempo se convirtió en polvo. La piedra te devuelve la mirada. El texto deja de ser un objeto de estudio y se convierte en un acto de presencia. Y entonces, en ese silencio preñado de historia, dejamos de leer y escuchamos. Bajo la noche, la tierra rinde sus secretos más dócilmente. El método es nuevo, el misterio, el mismo. Cada grano de arena es una palabra del pasado. Y a veces, las palabras no quieren dormir. Un aliento, un silencio, un comienzo. Leer sin tocar, tocar sin despertar. El conjuro advierte del viento que habla en casa ajena. El pasado no está atrás, camina junto a nosotros. El oeste trae voces, el este, preguntas. Las sombras ensayan su regreso en la pared. Antaño temido, hoy colgado del cuello. Ironías de la protección. Ilustrar para entender, nombrar para encerrar. Lo que oyes no es aire, es recuerdo. Al pronunciar su nombre, se pronuncia su umbral. Y la puerta, ya entreabierta, pide paso. Aún podemos retroceder, o aprender. La Mashtu ronda los lindes de la vida donde el primer llanto hiere el mundo. Contra ella cobre y oraciones, colgadas como soles diminutos. El umbral es frontera y promesa. El nombre encierra, el círculo ordena. Pazuzu, señor del viento, guardián por conveniencia. Con demonios se espantan demonios, la lógica del abismo. El metal recuerda el pacto cuando la voz titubea. A veces, la sombra es muro, no amenaza. Azag es fiebre que sube desde la tierra. Hierbas y salmos, medicina de dos mundos. Nombrar el mal era la mitad del remedio. La otra mitad, creer en la orden del mundo. Todo pacto exige un precio, aceite, harina o silencio compartido. Hay palabras que se piensan, no se dicen, y el mundo, por un momento, recuerda su lugar. Hasta que alguien lea otra vez. 2 cuartos, una misma habitación. 2 manos, un mismo temblor. 2 lights, una misma sombra. El lenguaje es puente y red. ¿Qué nos vigila cuando creemos estar a solas? ¿Qué nombre curó ayer que hoy llamamos ciencia? La piel también aprende a leer. El desierto visita a sus hijos, incluso bajo techo. Advertencias escritas como si supieran quién las leería. No completes la frase. A veces, la mejor respuesta es no hablar. El silencio también es conocimiento. Hay saberes que piden bajar, no huir. Se entra con respeto, no con valentía vacía. Arriba, los dioses. Abajo, los nombres. Descendamos. Bajo la ciudad de concreto y prisa, otra ciudad respira. Un mundo subterráneo, no de muerte, sino de una vida suspendida en el tiempo. Descendemos hacia su corazón. Cada peldaño de piedra gastada es un latido en una frecuencia ajena a la nuestra. Cada latido, un llamado que no llega a los oídos, sino que vibra directamente en los huesos, atrayéndonos hacia el abismo con el susurro de una verdad que siempre supimos que existía. Finalmente, lo encontramos. Un sello de un azul imposible, pulsando con una luz fría.
Nuestra primera reacción es pensar en una cerradura, pero nos equivocamos. El sello no encierra, avisa. Es una advertencia dejada por aquellos que llegaron antes. Una señal de cuarentena cósmica sobre un saber tan peligroso que su simple contemplación podría desmantelar la mente. Cualquier intento de forzarlo sería inútil. Este lugar no responde a la fuerza, sino a la intención. Respeto es la única llave que no rompe. El camino se abre. Entramos en una vasta galería donde la luz azul emana de la propia arquitectura. El corazón del eco late en azul. En las columnas, relieves intrincados narran historias de cosmogonías y apocalipsis, de seres que caminaron entre estrellas y durmieron bajo la tierra. En el centro, suspendida en el aire, flota una tablilla. Sobre su superficie, las palabras no están grabadas, sino que arden como constelaciones. La palabra ha dejado el barro para hacer luz. Al acercarnos, el suelo cobra vida. Runas se iluminan en una secuencia hipnótica, un proceso de sintonización. Cada signo, un paso. Cada paso, un conjuro que nos alinea con la frecuencia de la cámara. La mente analítica se desvanece. El reflejo azul en los ojos no es solo luz. Es el brillo de un paradigma que se hace añicos. Ante lo sagrado, el asombro es la postura correcta. La tablilla responde, pintando las paredes con visiones holográficas, galaxias naciendo, ciudades de luz y una oscuridad que avanza. No es una grabación, es una memoria. Vemos cómo vieron, tememos como temieron, y entonces lo percibimos. En un nicho, una silueta. El guardián. Su presencia es la prueba final. El guardián observa y permite. La vorágine de imágenes se calma. Las runas pulsan en unísono perfecto. El orden regresa como un recuerdo bien dicho. La revelación se ha convertido en conocimiento. La tablilla cuelga inmóvil, tentadora. El impulso de tomarla es abrumador, pero la lección nos enseña sobre la ibris. Saber dónde detenerse también es sabiduría. Nos miramos en el silencio azul. No hacen falta palabras. Hemos entendido el pacto. Si escuchas, no repitas. No lo conviertas en un arma. Este conocimiento es ahora una brasa incandescente en nuestro ser, un fuego que debe arder hacia adentro. Deja que el fuego diga lo que tu boca no debe. Comienza la retirada, tan deliberada como la llegada. Nos movemos a través de los arcos sombríos, dejando atrás la luz azul. Nos retiramos sin romper y sin olvidar. Al salir, la entrada se sella con el mismo olvido que la ocultó durante eones. El mundo sigue su curso, ignorante de la ciudad durmiente bajo sus pies. Y comprendemos la última lección de la cámara azul. El silencio no es solo una forma de respeto, es un mecanismo de defensa, porque lo que no se dice, también nos protege. Lo que han presenciado es solo un fragmento, una interpretación de un eco que apenas registramos. La verdad completa es más profunda y mucho más inquietante. Si este atisbo a lo prohibido te perturbó tanto como a nosotros, si sientes el llamado de los abismos y la atracción de los secretos que duermen bajo nuestros pies, tu lugar está aquí. Suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí nos atrevemos a hacer las preguntas que nadie más se plantea. Aquí revelamos lo que otros, por miedo o por sabiduría, prefieren callar.